Sí. Vale, vale. Ok. Manuel, empezamos. Muy buenos días. Muy buenos días, directora de la Agencia de Turismo de Galicia. Buenos días, miembros del Consejo del Cáster de Turismo, presidenta de la Diputación de Lugo, presidente del Parlamento de Galicia, vicepresidente de la Diputación de La Coruña, diputados, alcaldesas, compañeros, todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del Clúster de Turismo de Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos na provincia da Coruña. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos en Santiago. Hoxe en Galicia quedamos, mañá quedamos en Lugo. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos en Ourense. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos na provincia de Pontevedra. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos en Sanxenxo. Estos días, al recorrer los espacios expositivos y participar en las actividades de esta feria internacional, no puedo evitar tener la sensación de estar asistiendo a un momento histórico para el turismo. Fitur 2021 es el punto de partida para una recuperación de la actividad en un escenario inédito y todavía por descubrir. Los últimos 15 meses han sido una cura de humildad para unas generaciones que nos creíamos a salvo de grandes crisis que han marcado los hitos de los cambios históricos. Ha sido un periodo de enormes dificultades que nos ha llevado a revisar la importancia de los valores como la salud, la seguridad, la libertad, el bienestar, la empatía o la colaboración. En este momento podemos presentarnos ante la industria turística mundial, ante los turoperadores, intermediarios y clientes con un mensaje de fortaleza y oportunidad. El trabajo desarrollado en la última década, tenaz y planificado, nos ha llevado a configurar Galicia como un destino singular. Un turismo que renunció en su momento a la masificación y a la rapidez en aras de experiencias pausadas, casi íntimas, y en contacto con la naturaleza en ámbitos rurales. Galicia puede ofrecer hoy un destino seguro, porque ha sido el modelo por el que ha venido apostando desde hacía ya mucho tiempo. En primer lugar, y lo más importante, estamos a punto de vencer una cruel pandemia en la que hemos sufrido muchas bajas y padecimientos. Desde el Clúster de Turismo de Galicia asumimos desde el primer momento el papel que la sociedad nos exigía para la solución de este problema. En segundo lugar, estamos en el momento de poner en práctica el resultado de una planificación que empezamos a diseñar desde el primer momento, la del reinicio del turismo, la reactivación de la actividad tras la pandemia. Desde el principio, el clúster ha representado y defendido un modelo de colaboración, de coordinación entre la industria y los poderes públicos y el conocimiento. Hemos acertado con esa apuesta. Gracias a esa colaboración, hoy representamos un sector turístico estratégico para la economía y la sociedad en Galicia, valorado, conocido y apreciado en todo el mundo. Esa experiencia en estrategias de colaboración fue la clave para nuestra reacción cuando se inició la lucha contra la pandemia. Gracias a ello tuvimos una capacidad de respuesta que nos ha permitido
establecer medidas paliativas y de apoyo a las empresas, disponer de planes de contingencia, hacer previsiones y contar hoy con una planificación ajustada a nuevos escenarios y a las características de nuestra industria. Dedicaré la primera parte de esta presentación a detallar aquellas actuaciones de colaboración con las que afrontamos la crisis y a continuación explicaré aquellas medidas y estrategias que pondremos en marcha a partir de ahora y que son también fruto de ese modelo de actuación conjunta y coordinada que representa el Clúster de Turismo de Galicia. La pandemia sorprendió a nuestras sociedades sin herramientas médicas eficaces para afrontar la enfermedad y su transmisión. Los únicos instrumentos que hemos dispuesto mientras no llegaban las vacunas han sido las limitaciones de movilidad y los contactos entre personas. Tuvimos que aprender a defender el turismo sin el turismo. Esto nos llevó a desviarnos de nuestra misión, tal y como la habíamos entendido hasta ese momento. Supimos desde el principio que lo esencial sería, en primer lugar, conocer bien la situación y, por lo tanto, invertir en conocimiento. Y, en segundo lugar, supimos también que cualquier esfuerzo sería en balde si no lográbamos asegurar el futuro de las empresas. Pese a que el papel convencional del clúster no es el de actuar como un agente en una mesa de diálogo social, desde el principio consideramos necesario, a pesar de los riesgos que pudiera implicar, que deberíamos ofrecernos como un espacio de diálogo entre las administraciones y la industria turística gallega. Tanto la Xunta de Galicia como las organizaciones sectoriales y las empresas defendieron desde el primer momento ese papel excepcional del clúster de turismo. En ese contexto de colaboración y diálogo fueron establecidos en Galicia los planes de rescate para los sectores más afectados por la pandemia, que permitieron que las empresas recibieran compensaciones por el papel que se vieron obligados a desempeñar. Los dos primeros planes significaron una inyección económica de más de 120 millones de euros, que fueron esenciales para la supervivencia de miles de empresas. Además, también a través del diálogo y la colaboración, diputaciones provinciales y ayuntamientos se sumaron con medidas de apoyo a la espera de un plan estatal de ayudas que amenazaba con llegar demasiado tarde para muchos. Desde el Clúster de Turismo de Galicia defendimos desde el primer momento que los objetivos de la salud pública deberían ser establecidos por estamentos científicos y con criterios científicos. Pero también hemos considerado necesario formar parte de los procesos de toma de decisiones. Los puntos de vista del turismo fueron tenidos en cuenta en la primavera del 2020 para acometer una desescalada que permitió el mantenimiento de unos mínimos de actividad en el verano. Fue también el proceso de aprendizaje que nos ha permitido participar en los últimos meses, con más conocimiento, en la toma de decisiones para las medidas con las que estamos acometiendo esta desescalada en las que estamos inmersos y que esta vez sí esperamos que sea definitiva. Ejemplo de colaboración en este proceso de aprendizaje ha sido nuestro papel en el ajuste de los aforos en todas las experiencias y actividades turísticas, en los que hemos participado a tiempo real y de una manera eficaz. Desde el principio, identificamos que sería necesario contar con servicios específicos de consultoría y asesoramiento adaptados a esas situaciones. Servicios legales, por ejemplo, para afrontar las cuestiones derivadas de las cancelaciones, o servicios fiscales o de recursos humanos para hacer frente a expedientes de regulación temporal de empleo, o servicios de marketing y publicidad para conocer y comunicar con los nuevos perfiles de los clientes. Para ello, pusimos en marcha, desde el clúster, Turismo 100%. Las más de 100 empresas que se sumaron a esta iniciativa pudieron contar con servicios gratuitos de consultoría personalizados. También se tuvieron que enfrentar las empresas, sobre todo las de hostelería, a unas nuevas reglas de juego cambiantes en función de la situación epidemiológica. La comunicación a tiempo real y el uso de la tecnología fueron los principales retos para garantizar que los establecimientos podrían cumplir las normas de aforo u horarios en función de su situación. Desde la Xunta de Galicia se pusieron en marcha nuevas funcionalidades en aplicaciones como PasCovid
y se activaron sistemas como el de lectura de códigos. También se habilitó un espacio virtual de la industria turística como Turespazo para la gestión de toda esa información. El Clúster de Turismo de Galicia participó en todo ese proceso y trasladó a las empresas los procedimientos y protocolos necesarios para el funcionamiento del modelo. Y en este escenario normativo cambiante e inestable proporcionamos a las empresas asesoramiento legal para responder a las dudas que iban surgiendo. A modo de resumen, podemos decir que el Clúster de Turismo de Galicia adaptó su misión y prioridades a la nueva situación. Y como señalaba al principio, lo hicimos sobre la base del conocimiento. Todas las medidas que he enumerado hasta ahora fueron resultado de un seguimiento puntual de la situación epidemiológica y normativa y también de un análisis predictivo que acometimos a principios de la pandemia y publicamos en abril de 2020. En aquel momento analizamos con un panel de expertos los escenarios posibles y, lamentablemente, muchas de las previsiones que hicimos en aquel momento se cumplieron con el paso de los meses. La lectura positiva es que la descripción previa del escenario nos permitió estar mejor preparados para afrontarlo. Una de las consecuencias de aquel trabajo fue la identificación de los posibles escenarios, y ese fue el resultado del plan de reactivación de la cultura y el turismo que se puso en marcha en Galicia. El sector desarrolló y puso en marcha 11 de las 25 acciones con las que contó este plan y participó de forma directa en más de 5 acciones. Este plan gallego destinó más de 26 millones de euros en acciones de reactivación que representaron una respuesta temprana y adaptada a la crisis. Hoxe quedamos en Galicia e mañá quedamos en Galicia para organizar as túas viaxes. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos para ensinarche Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos no mar de Galicia. En Galicia quedamos e mañá quedamos para xogar o golf en Galicia. En Galicia quedamos e mañá quedamos para facer turismo activo en Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos nos albergues de Galicia. En Galicia quedamos e mañán quedamos nos campings de Galicia. Hemos trasladado hasta ahora de nuestra reacción ante la crisis, pero el Clúster de Turismo de Galicia tiene una visión proactiva a la que no hemos renunciado en ningún momento. También durante la crisis hemos podido planificar acciones de desarrollo, hemos tenido que estar a la defensiva y en guardia, pero no hemos renunciado a lanzar también nuevas ofensivas. Durante los primeros momentos de confinamiento lanzamos el mensaje «Hoy en Galicia nos quedamos», pero ya en aquel momento empezamos a preparar el futuro y mañana quedamos en Galicia. Con esta formulación, quedamos en Galicia, desarrollamos con la Xunta un sistema de bonos para favorecer los viajes y experiencias turísticas en Galicia, para personas de Galicia. Sabíamos ya que la recuperación comenzaría con viajes de corta distancia, realizados en coche y en grupos reducidos. Con estas premisas se creó el bono Quedamos en Galicia, que en su primer lanzamiento fue puesto a disposición del personal sanitario y de cuidado que tantos esfuerzos tuvo que realizar para frenar la pandemia. En la actualidad, una segunda edición de esta tarjeta está ya en marcha, con una acogida espectacular por parte de toda la población gallega. No podemos más que estar agradecidos a los gallegos por esta acogida. De nuevo, la colaboración es la clave del éxito. En este caso, la colaboración de la propia ciudadanía en la recuperación de un sector que crea riqueza y empleo, fija territorio y población en áreas rurales y arrastra a otras actividades como la viticultura, la artesanía, la producción local, la gastronomía o los deportes y actividades al aire libre. El mensaje fue utilizado también para el desarrollo de campañas de promoción y publicidad en medios de difusión nacional, con el doble objetivo de recuperar el orgullo de un sector resistente y de generar expectativas para el momento en que podamos hacer viajes un poco más largos y llegar un poco más lejos.
Y pese al esfuerzo, no renunciamos tampoco al mantenimiento de acciones más convencionales e identificadas con los momentos de normalidad. Pudimos realizar, por ejemplo, 2 grandes encuentros de trabajo con agentes de viajes de toda España. En cada una de las citas en formato virtual participaron más de 400 empresas. Como veremos, a la hora de hablar de la planificación, apostamos por la tecnología y la transformación digital como una aliada esencial en el desarrollo. En este contexto, hemos creado FEVIR Galicia, un enorme entorno virtual para la celebración de ferias y eventos y encuentros profesionales. Y hemos mantenido nuestra participación en ferias internacionales como la World Travel de Londres y la ITB de Berlín. Tampoco hemos dejado de promover y organizar espacios y encuentros para profundizar en el conocimiento. Además de los webinars que hemos seguido convocando de manera frecuente, hemos desarrollado también encuentros como Turismo Reinventando el Presente, en este caso con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, a la que le agradezco enormemente a su presidenta la colaboración que tenemos con ellos. Y hemos mantenido también la promoción de aquellos productos que el clúster ha desarrollado desde su fundación, siempre sobre la base de la colaboración entre la industria y las administraciones y el conocimiento. En este sentido, podemos citar proyectos como Galicia Mais, Galicia Destino Familiar, Galicia Destino Activo, Golf y Salud, Galicia Emotion, un descanso en los caminos y enoturismo en Galicia. Decía al principio que asistimos a un momento histórico y creo que sinceramente es así. Estamos a punto de iniciar un proceso de recuperación de una actividad turística y sabemos que ya nada va a volver a ser como antes, no solo por los efectos de la pandemia, sino también porque estamos inmersos en un proceso de transformación digital de la sociedad, porque ha llegado el momento de tomarnos en serio los objetivos de desarrollo sostenible. Galicia avanza para consolidarse como un destino seguro, un destino inteligente y un destino sostenible, desde el punto de vista medioambiental. Por suerte, el turismo que el clúster ha participado en diseñar para Galicia es así. Disponemos de un destino seguro, poco masificado, en contacto con la naturaleza, un turismo comprometido con el territorio, con la población rural, con la producción local, con la gastronomía, con el enoturismo. Y haremos también el esfuerzo para que este desarrollo ayude en las tecnologías que están a nuestro alcance. Pero sabemos, por encima de todo, que los turistas son nuestros mejores embajadores. Estamos muy seguros que nuestro destino, y por eso vamos a reactivar la campaña Presume de Galicia, en la que son los propios viajeros los que a través de sus fotografías y experiencias promocionan Galicia. Este ha sido un año de planes de crisis, contingencia, un año de disgustos, de sobresaltos y de aprendizaje. La principal lección que hemos aprendido es que acertamos al apostar por un modelo de colaboración. Y aprovecho que están aquí todos ustedes para agradecérselo, de todo corazón. Nuestra principal virtud ha sido mantenernos en contacto, hablar y hacer juntos los planes. Sigamos así. La próxima etapa será la presentación del Plan Director Galicia Destino Seguro 2021-2023. Se trata de un trabajo que ya está muy avanzado y que, una vez más, hemos remado en la misma dirección la industria turística gallega, la administración y el conocimiento, representados por nuestras universidades y nuestros expertos. Muy pronto conoceremos los resultados de los análisis y las propuestas, pero para abrir boca les anuncio que el plan confirmará que estamos en el buen camino. Galicia, destino seguro, destino inteligente y destino sostenible. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos para facer negocios en Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos para facer turismo rural en Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos nos balnearios de Galicia. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos en Fisterra. Hoxe en Galicia quedamos e mañá quedamos nas bodegas de Galicia.
Hoxe en Galicia quedamos e mañán quedamos en Galicia. Moitísimas gracias e doulle paso ao vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda. Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Yo tenía un especial interés, y Cesario lo sabe, y lo saben todos los del clúster, en que hubiera este acto aquí en Fitur, en que el clúster pudiera resumir, como ha resumido Cesario, lo que ha sido pues un año complicadísimo. Todos los que de una manera u otra os dedicáis al turismo, os dedicamos desde el punto de vista de las administraciones, por supuesto, desde el punto de vista de los profesionales. Saben que ha sido un año complicadísimo y cuando hay problemas lo que hay que hacer siempre es buscar aliados. Y a mí me dijeron claramente, se lo comenté a César el primer día, cuando asumí las competencias de turismo en el mes de septiembre, dijeron, con el clúster se hace falta a diario para hablar, a diario a veces para discutir. Hemos tenido, lógicamente, que discutir muchas cosas durante este tiempo y sobre todo para acordar y sobre todo para que en un sector tan amplio y tan diverso y tan rico y con tantos problemas estos meses como el turismo en Galicia, lo que te hace falta es un interlocutor que te resuma, con el que sepas que te estás sentando y te estás sentando con mucha gente a la vez, con muchas empresas, con muchas sensibilidades, con muchos intereses, pero al final con uno solo, que es que funcione el turismo, que funcione el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, más todavía de nuestra mano de obra, en definitiva que funcione Galicia. Y por lo tanto, yo quería venir aquí a simplemente no explicar lo que hace el clúster y lo que representa a nivel de interlocución, lo acaba de hacer Cesario perfectamente, y lo saben todos ustedes, lo sabéis vosotros perfectamente. Quería venir aquí simplemente a agradecer, a reconocer y a pedir en nombre de la Xunta de Galicia, y seguro que en nombre de otras administraciones que estáis sentadas hoy aquí, que también habláis con el clúster, que sigáis trabajando, que sigáis siendo nuestros interlocutores, que nos sigáis haciendo de antenas en lo que está pasando en tantos sectores que componen el turismo y que podamos seguir negociando y llegando a acuerdos y haciendo las cosas creo que bien. Os quiero agradecer, lo primero, haber podido llegar a acuerdos, haber podido canalizar, hablo de la Xunta de Galicia, todas esas ayudas directas. Esos casi 200 millones de euros en ayudas directas los hemos podido agilizar, canalizar, llegar donde más hacía falta y en el menor tiempo posible, gracias a que teníamos interlocutores que nos lo permitieron. Todas esas demandas que ha habido que llevar al comité clínico, todas esas modificaciones que probablemente si no las dijerais vosotros era mucho más difícil de entender, mucho más difícil de transmitir para que todo esto pudiera volver a arrancar, ha sido gracias al clúster y gracias a través del clúster a todos los que lo componéis. Y todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora, efectivamente, hay que hacerlo con vosotros. Ese programa Elise Galicia, que ayer mismo se premiaba aquí como el mejor producto turístico en su modalidad de España. Ese bono turístico, que también funcionó en la primera edición y sobre todo va a funcionar bien en la segunda. Y yo le quiero agradecer además especialmente a las otras administraciones, Diputación de Ourense y Diputación de A Coruña, que se han sumado al esfuerzo de la Xunta de Galicia en una apuesta inteligente por potenciar el turismo desde aquí y para aquí, por demostrar, además, y creo que es al final lo que más nos tiene que ilusionar, que los que vivimos aquí, primero, queremos seguir disfrutando de lo que tenemos aquí y queremos ayudar a un sector tan importante. Y todo lo que tengamos que hacer en este año y medio Xacobeo que nos queda, al final el Xacobeo es muchas cosas, pero es turismo también en una parte fundamental y a través del turismo se explican muchísimas cosas del Xacobeo. Seguid diciendo las cosas como hay que decirlas, seguid diciendo lo que hacemos mal, por supuesto no acertamos ni mucho menos en todo lo que hacemos, seguid dándonos vuestra opinión, seguid entendiendo que también las administraciones tienen su punto de vista, sus competencias y siempre intentamos llegar a acuerdos, pero a veces es posible y a veces no es tan fácil, pero sigamos hablando como hasta ahora y seguid siendo los interlocutores de un sector fundamental para Galicia. Gracias por el trabajo de este año, gracias por estar aquí. Muchas de las cosas que se están haciendo
en Fitur este año, que está haciendo Galicia, que están haciendo las administraciones, insisto, lo estamos haciendo con el clúster y simplemente queremos seguir siendo así. Cada uno en su lugar, pero al final el lugar de todos es el turismo y es Galicia. Por lo tanto, muchísimas gracias.